Gloria al Señor. ¿Cómo está la iglesia? El pueblo de Dios. Se ve bonita la iglesia. No el salón, ustedes. Se ven bonitos. Si nosotros como hombres, como seres humanos, nos alegramos, ¿cuánto más está alegre el Señor a ver a su iglesia delante de su presencia, adorándole, cantándole, poniendo atención a su palabra? Eso es realmente maravilloso. ¿Es así? Amén, iglesia. Entonces le invito a que abra allí el plato. Abra su plato. Allí en Marcos capítulo 6, la lectura que acabamos de hacer hace un momento. Continuamos con la serie en el libro de Marcos, el Evangelio según nuestro hermano Marcos. Interesantemente, el hermano Marcos escribe acá en el capítulo 6 una situación que nos lleva a pensar en los corazones, en la exposición del Evangelio, en cómo la humanidad se cierra o está cerrada a la palabra de Dios, a la voz del Señor. Y es que los seres humanos fácilmente o por naturaleza huyen de Dios. En algún momento usted estaba huyendo de Dios también, y por su gracia, por la gracia del Señor, le permitió conocerle, y hoy está aquí en este lugar alabando y exaltando al Señor. Pero lo cierto es que la naturaleza del hombre es huir de la presencia de Dios. Fácilmente el hombre está dispuesto a eso, a huir del Señor. Mientras más larga le dan a un arrepentimiento, para ellos aparentemente es mucho mejor. Y quizás en estas oportunidades que hemos tenido para evangelizar, o usted en su vida como creyente que ha tenido la posibilidad de evangelizar a personas, tal vez se ha encontrado con distintas situaciones. Quiero referirme al hecho de cómo responde a la gente cuando usted le está evangelizando, le está presentando el evangelio del Señor. Algunos con interés le escuchan, ponen atención a lo que usted le está diciendo y no le niegan que usted les predique, ¿verdad? ¿Se han encontrado con personas así? No le niegan que usted les predique, ellos escuchan, ponen atención a la palabra que usted les está compartiendo. Otros, por otro lado, escuchan y hasta se interesan por venir a la iglesia. Vienen a la iglesia y quieren conocer más. Tal vez llegan hasta ahí. Y por otro lado tenemos a otros tipos de personas, aquellos que le escuchan cuando usted le habla del evangelio, pero de inicio le dicen como que usted con lo suyo y yo con lo mío, pero quiero escucharte, a ver, ¿qué me quieres decir? Estos son distintos escenarios con los que uno se encuentra cuando las personas están escuchando el evangelio de parte nuestra. Pero por otro lado hay los que no están dispuestos a escucharle. Y no sé si en estas jornadas que hemos tenido de evangelismo usted se ha encontrado con esos que son los más crueles en cierto sentido, porque uno tiende a sentirse como mal, rechazado, cuando alguien le dice a uno, no quiero escuchar lo que me vas a decir. No creo en Dios. Los evangélicos son esto o aquello. No me hables del evangelio. ¿Se ha encontrado con personas de ese perfil? Realmente se ha conseguido varios. Ayer estábamos en la jornada de evangelismo en el mercado y mientras se entregaban los Nuevos Testamentos, habían personas que los rechazaban, no los querían. Bien, esto es, digamos, los escenarios más crueles con los que uno se encuentra. Habían locales en los que se les intentaba dar el Nuevo Testamento y ellos de plano decían, no lo quiero. Como por otro lado veíamos un escenario donde las personas estaban abarrotadas queriendo tomar y acceder a un Nuevo Testamento. Y yo le decía, bueno, Señor, gloria a tu nombre porque no sabemos qué va a pasar con ese testamento que va a llegar a sus manos, pero yo sé que usted tiene el control. Y esa gente estaba ahí, yo quiero uno. Y la confianza que tenemos en el Señor es que Él nos ha enseñado
que nosotros regamos, echamos la semilla y el Espíritu Santo obrará. Ahora yo les decía a esas personas que se llevaban el Nuevo Testamento, léalo en casa, y me quedaba con la confianza de que el Espíritu Santo obrará. Y de hecho la organización de los Gedeones Internacionales tienen testimonios, muchos testimonios de conversiones a través de solamente llevarse el Nuevo Testamento y comenzar a leerlo. Nuestro hermano Aristimuño, que es el presidente de los Gedeones, tendrá mucha más información al respecto. Pero esto es así, hay testimonios. Bien, mis hermanos, les venía diciendo entonces que hay estos escenarios, estas situaciones, gente que quiere escuchar, gente que no quiere escuchar, gente que dice, ok, háblame, pero yo tengo mi religión, tú con la tuya. Lo cierto es, amada iglesia, que a pesar de estas distintas respuestas del hombre al evangelio, el ser humano sin Dios se encuentra en la misma condición. Tanto el que quiere oír y no toma una decisión, como el que no quiere oír de plano y ya tomó una decisión. Ambos o todos se encuentran en una condición. ¿Cuál es la condición del ser humano? Según la Biblia, está separado de Dios. Esta es una realidad. Están perdidos. El ser humano sin Jesucristo está separado de la gloria de Dios. Está perdido, nos dice la Escritura. Pero la Escritura también nos dice de manera extraordinaria y maravillosa que Jesús, de quien estamos hablando, vino al mundo a buscar lo que se había separado de él. ¿Eso no es maravilloso? Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esta es una buena noticia. Esa es la buena noticia del Evangelio. El saber que aquel que está sin Cristo tiene la oportunidad de conocerle. Porque Jesús vino a buscar lo que se había perdido. He dicho en otras ocasiones que no es Dios el que está perdido. Porque a veces decimos, Él está buscando a Dios. O estamos buscando a Dios, aquellos que quieren conocer. No es Él el que está perdido. El que está perdido y que necesita ser encontrado es el hombre, la raza humana. Y maravillosamente, digo una vez más, Jesucristo vino a buscar aquello que se había perdido. Jesús, en el pasaje que tenemos acá en Marcos capítulo 6, vino a su pueblo. ¿A cuál pueblo? A la ciudad de Nazaret. Jesús fue allí también. Y con él llevó su mensaje de arrepentimiento, el mensaje de salvación. A eso fue Jesús ahí a Nazaret. Lamentablemente, aquellos hombres rechazaron la salvación que Jesús vino a traer para ellos. Rechazaron a quien había venido a buscarlo. Ya leímos el pasaje allí, pero yo tengo unas preguntas porque de verdad me parece lamentable cómo se desarrolla esta situación acá, en la que estas personas perdieron la oportunidad. Gracias, Sebastián Briceño. Dios te bendiga. El Señor lo está usando a él para crecer acá en el reino. Estas personas rechazaron el mensaje. Usted lo vio allí, ya lo vamos a analizar más profundamente. ¿Qué sucedió con ellos? ¿Por qué llegaron a ese punto de no ver en Jesús al que había venido a buscarlos? ¿Por qué sus corazones estaban cerrados a la voz de Dios? Vaya pensando en la condición espiritual en la que estas personas se encontraban, que de inicio estamos diciendo es la condición en la que se encuentra todo ser humano, separado de Dios. ¿Cuánto perdieron ellos por su prejuicio, por su obstinado o obstinada decisión de rechazar al Señor? Por eso yo he titulado este mensaje allí en Marcos capítulo 6 del 1 al 6, corazones cerrados
a la voz de Dios. Y vamos a meditar en este pasaje, partiendo de este título. Corazones cerrados a la voz de Dios. Señor, te damos gracias en este día. Rogamos, mi Dios, que tu palabra, que tu Espíritu Santo en nosotros nos ilumine, nos permita poder ver tu palabra y saber, mi Dios, lo que quieres enseñarnos, lo que tienes para nosotros allí en este texto de la Escritura. Bendice a mis hermanos y que sea tu Espíritu glorificado en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, Marcos capítulo 6. ¿Qué está pasando allí? Jesús todavía se encuentra en la región de Galilea. Recuerde que más adelante el Señor Jesús se va a trasladar hacia el sur, a la región de Judea, que es donde se va a desarrollar, digamos, el desenlace, la situación de lo que es su juicio, su muerte, su crucifixión, lo que es la resurrección del Señor. Pero Jesús comienza su ministerio aquí en Galilea y todavía se encuentra en las ciudades que forman esta región. Y una de las ciudades que formaban esta región era la ciudad de Nazaret, su tierra, ciudad en la que según la Biblia Jesús, a ver quién me ayuda, Jesús creció allí, porque la Biblia nos dice que Jesús nació en Belén, pero su vida se desarrolló en la ciudad de Nazaret, por eso lo conocemos como Jesús de Nazaret. Muy bien, Jesús entonces, pasado un tiempo, va a esta ciudad en la que la gente lo conocía. Llegó allí a su pueblo y sabían quién era este muchacho, aquel Jesús, aquel joven, aquel niño, y de hecho hay unas referencias que ellos usan allí para reconocerlo, para identificar, este es fulano de tal. Pero lo lamentable y lo triste en esta situación que vemos acá, en el momento que Jesús llega a Nazaret, es el hecho de que ellos lo reconocieron como el hombre, como el amigo o como el muchacho. No fueron capaces, dada la condición en la que se encontraban espiritualmente, de identificarlo como quién, como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el que había sido enviado para rescatar a este pueblo, a esta nación, a este mundo. Eso es triste porque solo se enfocaron en esta situación. Ellos se aferraron al hecho de saber que Jesús era de una familia pobre. Lo identificaron. Ah, este es el hijo de María. Y la expresión el hijo de María y no decir el hijo de José, culturalmente es una especie de duda con respecto a la legitimidad de su nacimiento. Recuerden que Jesús había nacido de una manera extraordinaria. No era normal o no fue normal su concepción. Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y probablemente en la ciudad esa situación generó cierta duda como que del Espíritu Santo. Y esto se creó esa duda. Ellos no decían el hijo de José, sino el hijo de María. Para la sociedad de aquel momento, si una persona no tenía la estirpe o lo que uno conoce como la alcurnia, ustedes saben, estas personas de alta alcurnia, o si una persona no tenía ese linaje o ese prestigio, para ellos, si esta persona hacía este tipo de cosas que Jesús estaba haciendo, como enseñando o haciendo milagros, no podría venir de Dios, sino de Satanás. O sea, si la persona no tenía ese reconocimiento de que venía de una familia de importancia o de una familia de sacerdotes o de una familia rica, o sea, si no tenía ese prestigio y resulta que esta persona entonces comenzaba a enseñar y a hacer este tipo de cosas que Jesús comenzó a hacer, para ellos esa persona no venía de Dios, sino de Satanás. Por eso vemos ahí en Marcos capítulo 3, versículo 22, busque Marcos 3.
versículo 22. Usted se acuerda aquel momento cuando los escribas, al ver a Jesús, sabiendo que este era un hombre que no venía de una familia reconocida y estaba haciendo este tipo de cosas, la expresión de ellos fue la siguiente: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Este era el pensamiento de los escribas. Este no viene de Dios. Todo lo que está haciendo lo está haciendo por obra de Satanás. Esta expresión de los escribas fue la que el Señor Jesús denominó el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no es más que decidir negar al Señor y vivir en tu pecado sin tomar una decisión de seguirle. Por supuesto, amados hermanos, que todo este prejuicio social que había allí en esta situación condujo a esta región a cerrar sus corazones. Ellos se enfocaron en los prejuicios, en la tradición, en sus patrones, y esto les impidió ver al Mesías que tenían frente a sí. Por tanto, sus corazones estaban cerrados al corazón, al evangelio que Jesús traía para ellos. Vamos ahí al versículo 1 que dice: Marcos capítulo 6, versículo 1. Salió Jesús de allí a su tierra y le seguían sus discípulos. Ahí estaban los discípulos con el Señor. Y llegado el día de reposo, comenzó a, ¿qué, hermanos? A enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Comenzaron a preguntarse. Y vean ahora lo que ellos comienzan a decir. ¿No es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Quiero hacer un paréntesis para decir que leyendo el pasaje y estudiando me encontré con una versión de la Biblia que de alguna manera pertenece o es la que usan aquellos que defienden la posición de María siempre virgen. ¿Han escuchado esa enseñanza, verdad? María siempre fue virgen. Y en esta versión, el texto decía: ¿no es este el hijo de María, primo hermano de Jacobo, primo hermano de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus primas hermanas? Así literalmente decía en la versión, como una forma para alejar el hecho de que la Biblia dice que en realidad Jesús tuvo otros hermanos, otras hermanas, porque esta verdad echa por tierra el hecho de que María realmente nunca fue siempre virgen. Ella dejó de ser virgen. Muy bien, mis hermanos. Acá en estos versículos, en los versículos del 1 al 3, nosotros podemos ver cómo un corazón llega y es capaz de cerrarse a la voz de Dios. ¿Cuál es la causa de que los corazones del hombre o los corazones de los seres humanos estén cerrados a la voz del Señor? Piense por un momento, ¿qué es lo que conduce a que la raza humana esté cerrada a la voz de Dios? No escuche y esté dispuesta a rechazar esa voz. En primer lugar, bíblicamente, la naturaleza del pecado. El punto de partida respecto a la posición del hombre en tener un corazón cerrado a la voz de Dios es el hecho de que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa. ¿Y dónde comenzó esta situación? Hace 2 años, a mitad de la historia humana, en el comienzo de la historia de la humanidad. Bíblicamente sabemos por el Génesis cómo allí en el Edén, Adán y Eva, por voluntad propia, decidieron desobedecer al Señor. Y esto trajo como consecuencia lo que nosotros conocemos como la caída.
el hombre cayó, el hombre pecó y el pecado se apoderó de la raza humana. El hombre actualmente y desde el comienzo, una vez que Adán y Eva pecaron, se convirtieron en seres separados de la gloria de Dios. Ahora, esta realidad, amados hermanos, pone a todos los seres humanos en la misma condición. Por supuesto, usted que ha conocido a Cristo, ¿quién ha decidido seguir a Cristo aquí? Quizás hayan algunos que todavía no lo han hecho. Pero si usted decidió hacerlo, ya esa condición fue abolida. Y gloria a Dios por eso. Pero aquellos que aún no han tomado esa decisión, se encuentran ante Dios separados. Y entre uno y otro no hay diferencia. Por eso les decía, según la introducción, que aquellos que están dispuestos a escuchar, pero aquellos que no están dispuestos, ambos se encuentran en la misma condición. Están separados de Dios. Y necesitan conocer a quién. Necesitan conocer a Cristo para que esa condición en la que se encuentran pueda ser quitada. Romanos 3, el versículo 9 dice, en el libro de Romanos, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Romanos capítulo 3, versículo 9. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, y aquí está la condición para todos. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No lo hay, dice acá el apóstol. Todos, o unos cuantos, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. ¿Y cómo termina diciendo el apóstol? No hay ni siquiera uno. Esta declaración del apóstol pone en la misma condición a toda la raza humana. Las acciones del primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, trajeron entonces como consecuencia, o trajeron consecuencias terribles que pusieron al ser humano como esclavo del pecado. ¿Sabía que usted un día fue esclavo del pecado? ¿Sabía que usted y yo un día éramos esclavos de Satanás? Y usted dirá, no. Sí, según la Biblia, nosotros éramos pertenencia de él. Nuestro Señor, nuestro amo, era él, Satanás. Pero eso leíamos en Colosenses, en la lectura congregacional, que él nos trasladó de las tinieblas, ¿no dice Colosenses? ¿A dónde? A su luz admirable. Y esto es algo sobrenatural, esto es algo extraordinario. Saber que usted y yo, si ha decidido seguir a Cristo, ahora no pertenece al reino de las tinieblas, sino que pertenece al reino de la luz. Y como luz, ¿qué hace la luz? Brilla. Por eso el Señor enseñó que una luz no puede ser colocada debajo de una mesa, sino en lo alto, para que brille y refleje que ahora esta persona es de la luz. Usted, si ha decidido seguir a Cristo, ahora está en el reino de la luz. Pero en una ocasión, en algún momento, usted estaba en el reino de las tinieblas. Yo estaba en el reino de las tinieblas. El Señor así lo dice en su escritura. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de la desobediencia del hombre. Y tal vez aquí entre nosotros hayan personas que no conozcan al Señor. Se encuentran en el reino de las tinieblas. Pero pueden permanecer ahí toda la vida. Tienen esperanza de ser trasladados al reino de la luz. Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y a eso fue Jesús a Nazaret. Pero ya vemos allí el desenlace. Romanos capítulo 5, el versículo 12, y es un versículo que quizás se saben de memoria, que dice Romanos 5, 12, así la muerte pasó a todos los hombres, no a unos cuantos, por cuanto todos pecaron. Y usted dirá, bueno, pero yo no estaba ahí. ¿Qué culpa tengo yo? Eso fue Adán y Eva. Pero por naturaleza, el hombre nace con el instinto interno de inclinarse
hacia el mal. Eso es la consecuencia del pecado. El hombre ahora estaba rebelado contra su Dios. Sus actos por naturaleza serían ahora hacer el mal. Ahora él cuestionaría a Dios. En lo que el pecado entró al mundo, el hombre ahora iba a cuestionar las leyes de Dios. Y eso ha sido un común denominador en la raza humana. El hombre dispuesto a cuestionar lo que Dios quiere que él haga. El hombre dispuesto a cuestionar lo que Dios ha ordenado hacer. El hombre por naturaleza está dispuesto a eso. Ahora, tengamos cuidado porque nosotros como creyentes, si nos descuidamos, pudiéramos llegar al punto de entrar en desobediencia y no obedecer a la voz del Señor. El pecado en el comienzo se convirtió como especie de una barrera entre Dios y los hombres. Por eso dice 1 Corintios capítulo 2, el versículo 14, un pasaje muy famoso. 1 Corintios, el capítulo 2, el versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. El pecado es como una venda. Por eso dice que el Señor ha quitado la venda de nuestros ojos. Es una venda que impide que el hombre pueda entender las cosas que son de Dios. Y no las puede entender porque es necesario que el Espíritu de Dios more en él para entender lo que Dios enseña. Misteriosamente, por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo es quien convence, ¿o no? Misteriosamente el Espíritu Santo hace una obra en el ser humano en el que trabaja en su corazón para que éste pueda percibir el llamado de Dios, para que éste pueda percibir su condición espiritual y vea la necesidad de ¿qué? De aceptar y reconocer al Señor. Reconozca su situación espiritual ante Dios, está separado y proceda a tomar una decisión. Quiero seguirte. Y eso fue lo que usted probablemente hizo el día que conoció a Cristo. Usted se dio cuenta por el Espíritu de Dios que no podía estar en la presencia de Dios. Que por su pecado, ¿cuál era la condena? El castigo eterno. Y que por la rebelión de Adán y Eva, nosotros nos hallábamos separados de Dios. Por tanto, eso lo entendimos a través del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la decisión que usted tomó? Y está aquí en esta mañana. Seguir a Cristo. Seguir al Señor. El Señor le halló en ese momento. El Señor le encontró en ese momento. Y Él hace todo lo que sea necesario para que usted le conozca. Por eso nosotros debemos cumplir con el llamado de predicar el Evangelio. Porque nosotros no sabemos quiénes son y quién ha de arrepentirse. Que la iglesia cumpla la gran comisión es una tarea que se va a ver reflejado finalmente en la decisión que las personas van a tomar de conocer al Señor. Que prediquemos allá afuera y nadie se convierta, tal vez hoy no. Pero el Señor sabrá el momento en el que esa persona ha de reconocer su situación espiritual y dar el paso de fe. En primer lugar, ¿por qué los corazones están cerrados a la voz de Dios? Por la naturaleza pecaminosa que hay en la raza humana. Esa es la razón principal. En segundo lugar, si está notando, según lo que vemos acá en este texto donde Jesús fue a Nazaret, podemos decir que los prejuicios y los patrones sociales también influyen en el hecho de que los corazones se cierren a la voz del Señor. Siendo que el hombre vive bajo el dominio de la naturaleza del pecado, es esclavo del pecado, Satanás se deleita en esto precisamente porque sabe que el hombre le sirve
y es su esclavo, ¿qué va a hacer Satanás? Él va a hacer siempre lo posible para que el hombre permanezca en su error. Por eso él va a buscar la manera de cómo hacer de que el ser humano siga en su condición de estar rebelado contra Dios. Y se va a valer de cualquier cosa, como por ejemplo los prejuicios y los patrones que establezca la sociedad. ¿Cómo es esto? Usted dirá, ¿a qué se refiere el hermano cuando habla de prejuicios y patrones sociales? Por ejemplo, Satanás va a conducir al hombre a desarrollar su deseo de cuestionar e invalidar las órdenes de Dios. La sociedad va a establecer patrones que intentarán alejar a Dios del corazón del hombre. La capacidad de juicio y discernimiento se va a limitar a lo que las tradiciones han dejado o han enseñado. Lamentablemente, para los habitantes de Nazaret, Jesús no cumplía el perfil que tradicionalmente se había enseñado. Tenía que ser de una familia reconocida, o tal vez tenía que ser del palacio, o de una familia de sacerdotes. Y Jesús cumplía con esos parámetros. O sea, desde el punto de vista externo, él era parte de una familia. Ellos lo vieron y dijeron que no. Dudaban de su origen. Jesús era descendiente de artesanos. ¿Qué hacía el papá de Jesús? O el padrastro. Era carpintero. ¿Y qué oficio aprendió Jesús? La carpintería. La misma ciudad en la que ellos vivían, o ahí en esa ciudad, ese pueblo no había producido nada bueno como para que ellos creyeran que el Mesías iba a nacer de allí de Nazaret. O sea, este patrón, esto que ya ellos habían tenido en su mente, los llevó a que su corazón se cerrara al Mesías que tenían ahí enfrente. Ellos mismos no podían creerse que de Nazaret podía salir algo bueno. Esto era un prejuicio, porque culturalmente en realidad no había salido nada bueno de allí. Y ellos estarían sorprendidos de que el Mesías realmente fuera ese que estaba allí frente a ellos, hablándoles en ese momento. En tercer lugar, ¿qué es lo que lleva al hombre a cerrar su corazón? Vemos que por naturaleza el hombre está separado. Esa es una razón para vivir rebelado contra Dios. Los prejuicios, las situaciones sociales, lo que usted establece en su mente como que esto fue lo que me enseñaron, o la universidad dice así, o yo aprendí así, eso es una limitante y lo lleva usted a cerrar su corazón. Y aquí entran aquellos quizás filósofos, aunque muchos filósofos reconocieron a Dios y reconocían la existencia de Dios, pero hay quienes por su orgullo y por el conocimiento que tienen, niegan que Dios es real. Eso es una limitante y sus corazones se cierran a la voz de Dios. Y en tercer lugar, la indisposición. La indisposición a reconocer sus errores. ¿Usted cree que el hombre actúa así? Normalmente el hombre reconoce fácilmente que se ha equivocado. ¿Conoce usted gente que fácilmente o que le es difícil reconocer sus errores? Tal vez usted misma, en un momento o ahora mismo, le es difícil reconocer sus errores. Es una actitud que los seres humanos manifiestan por naturaleza. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Y fácilmente no vamos a estar dispuestos a reconocer que nos equivocamos. Y mucho menos fácilmente vamos a estar dispuestos a reconocer que necesito un Salvador. Y fácilmente no va a reconocer el hombre que se encuentra separado de Dios. Mucho menos si se cree estudioso y conoce otras cosas que le hacen ver a Dios en segundo lugar. El hombre no está dispuesto a reconocer sus errores. Fácilmente no va a reconocer que está equivocado. Fácilmente no va a reconocer que se encuentra separado de Dios. Por tanto, ¿qué hacen? Se cierran, se indisponen, no están dispuestos
a reconocer su error. No están dispuestos a aceptar que Dios es una necesidad en su vida. Sin duda, estos paisanos de Jesús, allí en Nazaret, tuvieron que verse identificados en la predicación del Señor cuando les enseñaba y el llamado que él les hacía a arrepentirse. Porque es que Jesús, dice el versículo 2, que llegando el día de reposo que hizo, comenzó ¿a qué? A enseñar, a predicar. Y en esa enseñanza, ¿no cree usted que el Señor les habló del Evangelio? En esa enseñanza, ¿no cree usted que el Señor les estaba hablando de la necesidad de arrepentirse y de conocer y de irse a Dios, de volverse a Dios? Porque es que en el contexto en que vivían los judíos en aquel tiempo, ellos se hallaban separados de Dios. Tanto era así que la cúpula religiosa estaba totalmente corrupta, corrompida. Los líderes religiosos, los que debían ser el guía o la guía del pueblo, de la congregación, de la nación. Imagínense el grado de corrupción en el que la nación se hallaba, no solo moralmente, sino desde el punto de vista espiritual. Y por tanto, si los líderes estaban así, ¿qué se esperaba del pueblo? ¿Qué esperaba? ¿Qué se esperaba del pueblo? Esta gente se vio señalada por Jesús, porque es que el que hace mal, en el fondo sabe que está haciendo mal. El que está equivocado, en el fondo sabe que está equivocado, ¿o no? ¿No le ha pasado por experiencia propia? A veces yo he estado equivocado y sé que estoy equivocado. O en nuestra antigua vida, tal vez éramos más tercos. Ellos, en el fondo, sabían que estaban equivocados. ¿Y cuál fue su vía de escape? ¿Cuál fue la vía de escape de estos paisanos de Jesús al verse señalados? Según lo que dice el versículo 2, el Señor estaba enseñándoles. ¿Cuál fue la vía de escape? Cuando se hallaron señalados. Eso es conmigo. ¿Usted no ha escuchado? Eso es conmigo. Esa piedra cayó en mi techo. Ellos allí les estaba cayendo un poco de piedra en el techo. Y la vía de escape de este pueblo fue señalar. ¿Quién es este? ¿Cómo pretende este enseñarnos? Porque esa es una vía de escape del hombre. En la habilidad que el hombre tiene en el pecado, en la habilidad que el pecado le da al hombre para pecar y para escabullirse, esa es una de ellas. La habilidad que tiene el hombre para excusarse cuando se haya identificado. Tú estás separado de Dios, le dice el Señor a la nación. ¿Y cuál fue su vía de escape? Señalarlo. Tú no tienes nada que enseñarnos a nosotros. Tú eres el hijo de un carpintero. Tú no puedes venir de Dios. Socialmente tú no eres el Mesías. Por el perfil que nosotros tenemos, tú no eres el Mesías. ¿Cómo pretende este señalarnos a nosotros como pecadores? Esos eran los cuestionamientos de la nación. Y por ello su vía de escape fue señalarlo. Usted no es. Lo que tú haces, porque ya lo había hecho el pueblo en otra ocasión, Marcos capítulo 3, tu poder y lo que tú haces no viene de Dios, sino de Satanás. Eso fue a lo que fueron capaces, o de lo que fueron capaces aquellos hombres, aquellas personas, tan cerrados estaban y cegados espiritualmente, que decían que la obra de Jesús no venía de Dios, sino de Satanás. Y Jesús, sorprendido, les dice en el versículo 4, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Parafraseado, sería algo como que, ¿cómo es posible que estando ustedes tan cerca, cómo es posible que conociéndome ustedes no son capaces
de identificar al que está ante ustedes. Para aquellos que no conocen al Señor, sepa que el Señor le da la oportunidad de conocerle y de no vivir siempre en el error, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y le da a usted, si no conoce a Cristo, la oportunidad de conocerle, la oportunidad de llegar al Señor. Y por eso nosotros cuando, y ahí estaba el hermano Armando a su momento dando gracias a Dios, el hermano aquí le dando gracias a Dios porque hace tantos años o hace tanto tiempo tuve la oportunidad de conocer al Señor y se ve el gozo en los hermanos, se ve el gozo en el hermano que recién está llegando a la iglesia. Gloria a Dios, porque reconoce la bendición y la oportunidad que Dios le da de haberle conocido. Y es un sentimiento que usted debe tener también cuando usted se da cuenta de que ahora usted forma parte del reino de la luz, que ha sido trasladado de las tinieblas a la luz. Eso es razón para cada día dar gracias a Dios. De manera que si entre nosotros hay alguien que aún no ha conocido, algún visitante o alguno que esté escuchando a través de los medios, sepa que Dios le está buscando. Él quiere darle la salvación y la vida eterna. Y finalmente, para nosotros los creyentes, porque también hay una aplicación para nosotros, nosotros que creemos, que hemos decidido seguir a Jesús, no debemos descuidarnos. Escuche bien, no debe usted descuidarse, desde el más joven hasta el más anciano. Mucho cuidado con descuidarnos. Mantenga su mente dispuesta para el Señor, hermano y hermana. Tenga cuidado a qué dedica su tiempo, iglesia. Y vayamos escuchando. Tenga cuidado a qué dedica el tiempo. No descuide su relación con Dios. Cuidado, hermano. Cuidado. No descuide su relación con Dios. Porque un descuido prolongado, escuche esto, un descuido, porque uno quizás se puede descuidar, oye, esta semana no, he estado como frío. Pero si yo me doy cuenta de eso, ¿qué debo hacer? Buscar la manera de calentar ese fuego en el Señor y de mantenerme allí alerta. Pero si yo dejo que ese descuido se prolongue, un descuido prolongado de los hábitos que nos relacionan con Dios y nos acercan a Dios, podría llevarnos a ignorar la voz del Señor. Un descuido prolongado de aquellas cosas que nos acercan a Dios. O sea, si yo dejo de hacer aquello que me acerca a Dios, como leer la palabra, congregarme con los hermanos, estudiar la palabra, de hacer devocionales, orar al Señor, evangelizar, servir al Señor. Si yo descuido estas cosas, soy candidato a que mi corazón se cierre a la voz del Señor. ¿Sabe usted, verdad? Entonces, cuidado, mis hermanos. Atentos con ese asunto. Atentos con ese asunto. Imagínense ustedes que todos nosotros descuidáramos nuestra relación con Dios. Nuestros hábitos, aquello que nos acerca al Señor. Nuestro servicio, nuestra consagración, nuestra relación con Dios. Lo que hacemos en la iglesia. Lo que el Señor me ha llamado a hacer. Los dones y talentos que me ha dado. Si nos descuidamos todos de esto, ¿qué vamos a tener entre nosotros? Vamos a tener sentados aquí, en esta sala, a gente sorda. Gente sorda que no es capaz de percibir la voz de Dios en cuanto a lo que quiere que su pueblo haga. Nosotros debemos cuidar de que la Iglesia Bautista Central de Cumaná, usted, hermano, nosotros que estamos acá, que ninguno de nosotros se haga sordo a la voz del Señor. Porque cuando nosotros caemos en esa sordera espiritual, la desobediencia es lo que reina en nuestra vida. La rebelión es lo que reina en nuestra vida. El Salmo 95, capítulo 7.
del 7 al 11. Perdón, Salmo 95, versículos del 7 al 11. Dice así, y búsquelo porque quiero que lo leamos como iglesia. Salmo 95. Ya estamos terminando, mi hermano. Dice la Biblia en Salmo 95, hermano, versículo 7. ¿Qué dice? Porque Él es, Jehová es su Dios. Ay, papá. Jehová es su Dios. ¿Dónde está la iglesia? Jehová es su Dios, mi hermano. Aquí dice, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado, gloria a Dios, y ovejas de su mano. Y vean lo que dice ahora el salmista. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Déjalo ahí un momentico. No endurezcáis vuestro corazón. Y hace una comparación allí con el pueblo de Israel cuando andaba en el desierto, como en Meriba, como en el día de Masa, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y vaya la consecuencia de aquella rebelión. Hermanos, si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Si oímos hoy la voz de Dios, y cuando habla de hoy no se refiere literalmente a lo que yo les estoy diciendo, sino al momento en el que usted escucha al Señor a través de su palabra. ¿Cuál es el llamado del Señor? No endurezcáis vuestros corazones. La respuesta inmediata de un discípulo de Cristo, ¿cuál debe ser? La obediencia. Aquellos en Nazaret se cerraron a la voz de Dios y perdieron la bendición de conocer al que había venido a buscarlos y a salvarlos. Usted conoció al Señor y ahora es su discípulo. Cuidemos de mantener nuestra relación con Él y cuidar que nuestros oídos se cierren, que nuestros corazones se cierren a lo que el Señor día a día, porque el Señor nos habla todos los días, mis hermanos. Todos los días. Y ahí debo estar yo, listo y dispuesto para obedecer. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque usted nos enseña. Nos ha dejado esta escritura como ejemplo, como instrucción, como una lámpara, como una guía para nuestro peregrinar en esta tierra. Porque somos peregrinos en esta tierra. No pertenecemos a este mundo. Y entre tanto que te esperamos, usted nos ha dejado una guía para saber cómo vivir, cómo ir siendo transformados en la espera de tu regreso. Danos pasión. Ayúdanos a que nuestro corazón esté siempre dispuesto a escucharte, a obedecerte y a hacer, mi Dios, lo que usted nos ha llamado a hacer. Que no responda a nuestro corazón como respondió aquella nación, señalando al Señor. Nosotros hemos tenido la bendición de conocerte y ahora estamos en ti. Usted nos da la luz y el discernimiento, la iluminación para verte, para escuchar tu voz a través de tu palabra. Bendice a tu iglesia y que sigamos siempre allí, al frente, en la vanguardia, en medio de esta guerra que vivimos con el mal. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amada audiencia, ha sido un verdadero placer y gozo para nosotros que usted haya estado allí atento a este mensaje que ha sido de gran bendición. Esperamos que nos puedas acompañar a las 9 de la mañana
a la escuela dominical y a las 10 de la mañana al culto general rendido a nuestro Dios y Señor Padre Eterno. Somos la Iglesia Bautista Central de Cumaná y estamos ubicados en la zona industrial de Fe y Alegría, cruce con apartamento Los Roques. Venga, aquí le estaremos esperando para un momento de bendición para usted y su familia. Dios le bendiga. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá.